Hola, Dios te bendiga, amigo, hermano en Cristo, que nos mira, que nos visita por medio de esta audiencia. Mi nombre es Héctor Paredes, pastor de esta iglesia, Torrefuerte, ¿verdad? Y solamente, aleluya, les quiero hacer saber a todo hermano, ¿verdad? Que ande buscando una iglesia donde congregarse. Aquí por la área de la bahía, en Concord, Antioch, Pittsburgh, California. Los invitamos, aleluya, a, a que vengan a nuestra iglesia que se encuentra en el 490 East 12 Street, Pittsburgh, California, ¿verdad? Aquel que anda buscando alguna iglesia que no tiene dónde congregarse, aquel que se ha apartado de los caminos de Dios, que quiera volver, ¿verdad? A alabar a Dios. Los invitamos, bienvenidos. Los esperamos con todo nuestro corazón para que vengan a aprender de la palabra, a alabar a Dios y a gozarnos, como dijo el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué privilegio nos da el Señor, ¿verdad?, de poder juntarnos para poder alabar su nombre. El propósito de Dios y de nosotros es de que nos acerquemos a Él. Porque dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es el camino, es la verdad y la vida. Y solamente por medio de Él podemos tener vida eterna. El propósito de nosotros es que vengan, aleluya, a conocer ese camino que nos lleva a la salvación. Y aquel que ande buscando la iglesia, aquí lo esperamos con los brazos abiertos y aquel que no le conoce, aquel que tiene, aleluya, luchas y pruebas y que ande buscando la verdad, que no ande buscando con adivinos, con brujos, con brujerías, pueda venir a encontrar la verdad. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y dice en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es el propósito de Dios que le conozcamos a Él como el único Dios verdadero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el deseo de nosotros, de, de que usted venga a aprender juntamente con nosotros la palabra de Dios para conocer al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ama con ese amor eterno, con ese amor infinito, que dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Esta iglesia alaba a Dios, ¿verdad? Con todo su corazón, con todo nuestro corazón, y aquí lo esperamos. Ya le dije la dirección que se encuentra en el 490 East 12 Street, Pittsburgh, California. Y le doy gracias a Dios por estos siervos, ¿verdad? Por estos siervos que por medio de esta audiencia nos hace transmitir esta invitación para usted que la está escuchando. Dios me los bendiga y aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios bendiga.
Jesús. Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Bienvenidos a este su podcast, el BTC Biblia, Teología y Contexto. Como ya escuchaban la calurosa introducción de nuestro amado y querido pastor Héctor Paredes, están todos cordialmente bienvenidos a esta iglesia, una iglesia intercultural donde se alaba a Dios desde el corazón, ¿no? Para el prójimo. Venga, si usted vive en el área de Pittsburgh, de Antioch, de Concord, de Brentwood, es bienvenido usted a congregarse, ¿no? Es una iglesia con los brazos extendidos, con las puertas abiertas y para todos y todas. ¿Verdad, querido mi hermano Will? Amén, amén. Es un gusto, un placer conocer al hermano Héctor. Amén. La verdad que como él decía, el propósito de la iglesia es de poder predicar el evangelio. Y yo Sí. creo que esa es la función de la iglesia. Cristo dice en el Sermón del Monte, dice que tenemos que ser la sal y la luz en esta tierra. Ujú. Y yo creo que esa es él decía, una verdad fundamental para nosotros, ¿no? Y no debemos de perder esa verdad fundamental. Y yo creo que eso es lo que nosotros queremos proyectar en este Sí, podcast, sí, sí, ¿no? sí. Queremos llegar a ustedes para que podamos analizar propósitos de Dios en nuestra vida. Ajá. Y uno de los propósitos de Dios en nuestra vida es el tema que vamos a estar hablando, ¿no? Sí. Entonces, ya sabes, si usted no tiene un lugar donde congregarse, ¿verdad? Aquí en Pittsburgh, aquí en el En la 490 490 East de la 2 Street, 12 Street. aquí en Pittsburgh está la iglesia Torre Fuerte, Torre Fuerte. ¿verdad? Puede congregarse con nuestro hermano Paredes y yo sé que va a ser de bendición. Amén. O sea, de bendición. O sea, con usted con los brazos abiertos va a recibir la enseñanza, vamos a aprender juntos la palabra del Señor, ¿no? Y Amén, con los amén. hermanos, ¿no? Su apertura y esa calurosa bienvenida que siempre dan los queridos hermanos cada vez que uno viene aquí, ¿no? Gloria a Dios, como ahorita, ¿no? Amén. Que nos sentimos acogidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, esperamos que se hayan gozado del podcast pasado que estuvimos en la iglesia Strong Tower, ¿no? Strong Tower Church, yeah, Community Church, Que en San estuvimos en José. San José, Amén. que estuvimos ahí con nuestro querido hermano Gustavo, donde pastorea la hermana Guillermina, ¿no? Amén, ¿No? amén. Pasamos un bonito tiempo de diálogo, de conversación. Ah, sí, el próximo podcast, dentro de 15 días, vamos a estar hablando de estar con la doctora Carla Soriano y vamos a estar hablando, el tema muy importante y recurrente es ¿por qué los cristianos se divorcian, querido doctor Wilfred? ¿Por qué los cristianos se divorcian? No se deberían de divorciar. Bueno, Ese, pero, ese es pero, el ideal, pero vamos a estar hablando Sí, acerca de esa pregunta grande, sí. ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de familia, ¿no? Sí, Principalmente acerca de matrimonio. Hermana sí, Carla tiene experiencia en el experiencia, tema, sí, ¿verdad? Entonces vamos a estar, por favor, preparen de ya sus preguntas, cualquier preguntas, inquietud que tenga, podemos contestarla en ese entonces, ¿no? así Desde es, ya vaya preguntando, vaya haciendo su estudio, vaya haciendo su crítica textual bíblica, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia dice ciertas cosas? ¿O por qué en el ministerio se dicen ciertas cosas? ¿O por qué ciertos ministros dicen ciertas cosas, ¿verdad? exactamente, sí, Relacionado al matrimonio. Yo sí, sé que es un tema bien complejo, incomplejo. pero vamos a tratar la manera de traer un poco de claridad Sí, 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 y gloria a Dios porque vamos a tener a Carla. Carla tiene un ministerio fuerte en lo que es matrimonio y familia, Ujú. ¿no? Y ahorita está una doctora en progreso en la Universidad de Fuller, donde tú saliste doctor. Oh. ¿No? Ahí que estoy haciendo también el programa doctoral y entonces va a ser una luz para nosotros. Haga sus preguntas, no se quede con dudas. Ahí bombardeenla de preguntas, ella va a estar muy dispuesta a responder, ¿no? De una manera bíblica, teológica y contextual, ¿no? Esas inquietudes, ¿no? Sí, y no se preocupe, haga la pregunta. Yo siempre he dicho, no hay ninguna pregunta tonta. No, no hay. Es más, hay un dicho, ¿verdad? Sí, Medio vulgar que dice que más vale un rato colorido que mil descoloridos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces no se vaya a sentir cohibido, no No, se vaya a sentir atemorizado, no vaya a pensar que su pregunta no tiene relevancia. Todas las preguntas y los comentarios que usted hace tienen tiene relevancia para relevancia. nosotros y los tomamos en consideración. Así es. Así es. Nosotros nos consideramos pues ministros puentes, no ministros paredes. No, 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 Héctor Paredes, no el pastor Paredes. No, no una pared, sino ministros puentes que nos gusta el diálogo, ¿no? Nos gusta el diálogo. Si está de acuerdo con nosotros, gloria a Dios. Y Y si si no, no, también gloria a gloria a Dios, Dios. ¿verdad? Pero Ese es el propósito, ese es el propósito. reflexionar en la palabra del Señor. Exactamente. Hemos siempre dicho, no tiene que estar de acuerdo con todo lo que digamos. Exactamente. Entendemos que hay diferentes posturas, hay diferentes
tradiciones Sí, sí, cristianas, sí, hay sí. diferentes backgrounds donde Curioso. nosotros hemos aprendido a reflexionar en la Biblia y Sí, queremos ser también sí. este lugar donde usted pueda reflexionar de una manera segura, ¿no? Ese fue la idea de crear este espacio, ¿no? De que Ujú. usted pueda expresar sus preguntas, sus pensamientos, sus dudas teológicas, ¿no? Su filosofía cristiana, ¿no? Y poder eh, compartirlas con nosotros, ¿no? Y caminar con nosotros, ¿no? En esa Amén, duda, ¿no? amén. Así que Sí. estamos abiertos a cualquier duda, a cualquier pregunta, a cualquier comentario. Siempre bien recibido, como lo fue con ese podcast que causó mucha controversia, ¿no? De los 10 mandamientos, por ejemplo. Sí, Ah, ya, claro, claro. sí, Entendemos las posturas doctrinales claro. de ciertas iglesias Ujú. y respetamos. Lo único que hacemos es vamos al texto bíblico y yo sé que hay una metodología para interpretar Biblia, Sí, 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 sí. ¿verdad? Y hay que respetar ciertos principios, pero no pasa nada. Amén. ¿No? Para eso estamos, para Sí, comunicar. exactamente. Estamos en un tiempo posmoderno Sí, donde la verdad está siendo no atacada en sí, sino que está siendo debatida desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, diferentes personas llegan a conclusiones diferentes de ciertos aspectos bíblicos y dentro de ese rango estamos nosotros también, ¿verdad? Estudiando la Biblia, tratando la manera de hacer una interpretación lo más cercana que podemos al contexto y en base a ello, pues tenemos también partimos de ahí, ¿verdad? claro, Porque del claro. mismo texto partimos todos, Sí, sí, en ese sentido somos conservadores. ¿sí? Sí, yo me considero un tipo conservador. Sí, ¿Sí? Ujú. recuerde que al menos uno de los principios de la reforma fue que la escritura era como la autoridad de la iglesia en el Claro. sentido de para marcar qué es la verdad, cómo la verdad se puede definir o o cómo podemos llegar a encontrar la verdad. Sí, 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 Martín sí. Lutero tuvo esa osadía, podríamos decir, ese Sí, valor, ese coraje de atreverse a pensar y a razonar con los de su época. bueno, eso es porque, Y ¿no? yo creo que hoy faltan muchos pensadores de esa naturaleza, ¿no? Sí, sí, Pensadores que nos lleven al texto bíblico, sí, 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 ¿verdad? sí, 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 Pensadores que sí, nos sí, lleven sí, al sí, texto sí, sí. bíblico Sí, y de ahí partir con nuestra relación con el sí, Señor. es que el intelectualismo, pues, querido hermano Wilfred, se ha metido en las congregaciones. Entonces piensan que estudiar la escritura cuando pues, Jesús mismo nos invita a estudiarla, Ujú, ujú. no es parte del ejercicio espiritual, ¿no? Es lamentable eso, ¿no? Pero bueno, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces ese espacio ha sido creado justamente para eso, ¿no? Para que usted se sienta confortable en reflexionar de su fe, ¿no? Darle, ¿no? Preguntas a su fe, ¿no? El nombre del podcast, ¿no? ¿Sí? Biblia, teología y Y contexto. contexto. Ajá. Y también, hermanos, ¿verdad? Cambiando un poquito de tema, estamos muy contentos también. Muy próximamente vamos a estar dando conferencias de familia. Oh, sí, claro, sí, sí, en la ciudad de San En José. la primera conferencia que Sí, vamos a tener en este año, sí, 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 ¿verdad? Va a ser en la ciudad de San José. Desde sí, ya vamos a comenzar, ¿verdad? Va a aparecer el afiche por ahí para que usted tenga la información, para sí, que usted pueda comenzar a hacer planes un sábado, ¿verdad? sí, De 6 a 9 de la noche estamos proyectando, pero si las preguntas, los hermanos tienen más dudas, podemos apartar más tiempo con el doctor Marco Huertas. sí. Entonces, desde ya estamos haciendo la invitación para que con el hermano Trujillo, Sí, vamos a ¿verdad? estar con el pastor Trujillo, sí. Vamos a estar con el pastor Trujillo ahí en la Ujú. iglesia donde él. Entonces, vamos a comenzar este año las primeras conferencias y van a estar relacionadas con familia. Vamos a tratar la manera de visualizar la familia desde la perspectiva bíblica, Sí, desde el diseño de Dios, sí, ¿no? una relectura del Génesis 1:27-28 vamos a hacer, sí, 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 La sí. relación entre esposos y también la relación entre padres y hijos. Yo creo que Ujú. va a ser de mucha importancia que usted pueda acompañarnos en esta primera conferencia. La fecha, si no recuerdo Es el mal, 27 de junio, 27 de sábado junio, 27 de sábado junio. 27 de junio, de las 6 de Sí, la tarde en adelante. sí, sí, Desde ya, por favor, haga planes, invite a otros. Eh, Estamos viendo que la sociedad del día de hoy el núcleo familiar se está se desintegrando está con mucha desintegrando, sí. facilidad y aún muchos cristianos están entrando dentro de esa avalancha de pensamiento que está viniendo. Entonces, esa es la idea, poder fortalecer el cuerpo de Cristo y prepararnos para poder dar respuesta a ciertas preguntas que hay en cuanto a la familia. Exacto, sí, sí, sí. Así que no se pierdan, por favor. Vamos a estar dando una serie de conferencias sobre la familia a partir del día 27 de junio en la ciudad de San José, ahí donde los pastores Tabernáculo Cristiano, en la ciudad de San José, con los pastores Trujillo.
¿no? Vamos a estar ahí, el doctor Wilfred Linares y el doctor Marco Huertas y su servidor, vamos a estar dando esas conferencias, ¿no? Los temas son temas profundos, temas pertinentes para que las familias sigan funcionando de una manera escritural, ¿no? Amén, ¿No? amén. Sí, sí. Ujú. Entonces, por favor, acompáñenos, no se lo pierdan. Las propagandas van a estar en las redes sociales y en las iglesias locales, si Dios lo permite así, ¿no? ¿Verdad, Amén, querido gloria a hermano Dios. Wilfred? Hay varios hermanos conectados ya en internet, ¿no? Y nos dan Oh, gloria a saludos. Dios. Ah, mira. Gloria Entonces a le Dios. mandamos saludos, ¿eh? Sí, un saludo Sí. a todos ellos los que están ahí, Un ¿verdad? Entonces, saludo, sí, 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 sí. Dios le amén. bendiga, gracias por conectarse, por seguir este pequeño humilde ministerio. Que nosotros no tenemos nada que ver en esto, es Dios Sí, haciendo esto, ¿no? amén. Comenzamos con un teléfono, ¿te acuerdas? Con un teléfono. Un teléfono, un Samsung viejo. Todavía recuerdo el primer video, ¿no? Que no tenía ni volumen. Yo, yo, Pero el Señor nos ha ido enseñando poco a poco en el camino. Y también si usted tiene alguna sugerencia, ¿verdad? Que usted quiera que tratemos algún tema en especial en los siguientes podcasts. La verdad, este año ya la agenda está bastante ocupada. Tenemos Sí, muchos sí, 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 invitados, sí, sí, muchos proyectos para sí, hacer sí, sí, y sí, sí, pedimos siempre sus oraciones para que el Señor nos bendiga sí. y No, nos ayude en este va a proceso. estar Héctor desde Puerto Desde Rico. Puerto Ya está Rico. ya Héctor desde Puerto Rico. Carlos Soriano desde Los Ángeles. Amén. Sí, Marco Huerta, el doctor Marco Huerta también va a estar presentando su último libro que es sobre la mujer, no se lo pueden El perder, rostro el femenino de la rostro fe. femenino de la mujer, Ujú. entonces no se lo pueden perder también, va a estar espectacular. Y con nuestro querido hermano, pastor y amigo y mentor, Eduardo Bando, Eduardo Banda va a también. estar con nosotros, vamos a estar hablando del pastorcentrismo. Desde su iglesia, desde la iglesia del hermano Eduardo. Exactamente, vamos a estar en Modesto para agosto. Sí, así que por favor esté pendiente, ¿verdad? Sé que solo publicamos nada más los videos y todas esas Sí, cuestiones, no hacemos nada personal. sí, por ahora. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, ya sabes, si necesita una iglesia donde congregarse, las puertas aquí de la iglesia Torre Fuerte con nuestro querido amigo y hermano Pastor Héctor Paredes, está bienvenido. Venga y alabe al Señor juntos, aprendemos, caminemos juntos en esta bonita senda que es la puerta angosta, ¿no? En la iglesia Torre Fuerte en la ciudad de Pittsburgh, California. Amén. Amén. ¿Sí? Oh, el teléfono. Si tiene que el teléfono, a ver, por favor, rapidito. El teléfono del pastor Héctor Paredes, es 925-584-8059. Voy a repetir otra vez. 925-584-8059, ¿no? Ahí lo puede llamar, que puede conectar al pastor para oración, cualquier evento que usted pueda tener. Gloria a Dios. Amén. Querido hermano Wilfred, ¿qué le parece si entramos en la materia? Amén, amén, Vamos a chambear. Hay que chambear. Ok, el hombre creado a la imagen de Dios es el tema que nos convoca, ¿verdad? amén. Sí. La imagen de Dios en el ser humano. Ajá. Entonces, la doctrina del hombre comienza en Génesis, pues, ¿no? Pero antes de hablar del pecado, antes de hablar de la caída, antes de hablar del sufrimiento, de la redención, la Biblia primero establece algo fundamental y cardinal, ¿no? Ujú, Que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, ¿no? Y esto significa que el hombre no es un accidente cósmico, pues, ¿no? Ni algo como lo dice, si me lo permites el paréntesis, ¿no? Ni como lo dice la teoría darwiniana, ¿no? Que nacemos de algo unicelular, ¿no? No, la Biblia, según la Biblia, nosotros sido creados de acuerdo a la imagen de la ujú, divinidad, del Dios mismo, ¿no? O sea, en cierto sentido, el hombre tiene un origen divino, bro. No un origen cósmico ni celular, ¿no? Entonces, si tiene origen divino, por consecuencia, el hombre tiene un propósito divino, ¿no? Una dignidad divina que debemos de guardar, ¿no? Como tú bien dijiste en tu introducción, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la humanidad atraviesa una profunda crisis de identidad, ¿te has dado cuenta? ujú, ujú. Todos los colectivos que uno ve, ¿no? Para no nombrarlos, pero un montón de colectivos, ¿no? Que salen a la calle que están expresando pues ahí la falta de identidad en el hombre, ¿no? Y el hombre moderno, si tú te das cuenta, saben construir tecnología, envían cohetes a la luna, ¿no? El internet, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que todavía aún les falta muchas veces, no saben definirse quiénes son realmente,
Ujú, ¿no? Y andan en esa búsqueda de identidad, ¿no? Hay hombres llenos de información, pero están vacíos de propósito, de significado, ¿ok? Hombres exitosos, pero están rodeados de personas vacías, ¿no? Pero la Escritura nos enseña que la verdadera identidad humana no nace en lo que el hombre logra, sino en quién lo crea el hombre, ¿no? En Génesis 1, 26, 27 encontramos una de las declaraciones más profundas que puede haber en la Escritura, que es: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ujú. Y esta expresión a mí me revela particularmente el lugar privilegiado en que me encuentro, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, amén. No estoy hablando del orgullo pentecostal, no. Estoy hablando de un entendimiento de la Escritura. O sea, me hace sentir una persona especial, entenderme que como creación de Dios tengo un propósito divino, Ujú. ¿no? Entonces, querido doctor Wilfred, ¿qué entendemos por imagen de Dios? Bueno, yo creo que partiendo del texto bíblico, ¿no? Como usted mencionaba bien el libro de Génesis, ¿no? Es como contraproducente, bueno, no tal vez contraproducente, pero tal vez es muy difícil de entender la imagen de Dios en el ser humano si no entendemos el propósito que el ser humano tiene en sí, que Dios le ha dado al ser humano. Claro. ¿Verdad? Si nosotros vemos cómo Dios ha creado o cómo Dios hizo la creación, ¿no? ¿Verdad? Los 7 días de la creación. Dios crea al ser humano hasta de último sobre la creación, ¿verdad? Y todo lo que Dios hace tiene un propósito, ¿verdad? Y aún hasta el ser humano cuando Dios lo crea tiene un propósito. Entonces, para que nosotros podamos como comenzar al menos a discernir parte de lo que la imagen de Dios significa, aunque no lo podamos definir, tenemos que entender cuál es el propósito, porque cuando perdemos el propósito, entonces no sabemos qué forma ni qué propósitos ni qué imagen pues, nosotros podemos tener. El problema de la sociedad del día de hoy por el cual no encuentran el propósito es porque no permiten, ¿verdad? Ujú, Regresar a la idea primigenia de Dios, o sea, la ujú. idea que Dios tuvo a la hora de crear Al al ser hombre, humano, claro, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque el hombre no crea, como usted decía, ¿no? Como un accidente cósmico, ¿verdad? A Ujú. Dios se le olvidó crear algo y puso al hombre. Sí. No. Y hay algo muy interesante, ¿verdad? Que se hablaba acerca de la divinidad. De toda la creación, la única parte de la creación que comparte ciertos atributos que son de Dios, solamente del ser humano, ni siquiera los No, animales, ni los animales. ¿verdad? Aún en los animales la Biblia dice que la vida está en la sangre, en el ser humano no. Ujú. ¿Verdad? En el ser humano hay un soplo de vida, o sea, todas esas cuestiones tienen que darnos a nosotros un sentido del por qué nosotros somos, Exactamente, sí. ¿verdad? Para que nosotros comenzamos como a entender cuál es la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos, ¿verdad? Que desde ese propósito de Dios, no, el ser humano es un ser pensante, a ninguna otra parte de la creación, ¿verdad? Se le asigna una tarea, ¿verdad? Ujú. Dios crea a alguien y lo pone sobre algo, ¿no? No, sí, o sea, hay un propósito específico, pero siempre repetitivo. Ahora en el ser humano es algo que no es repetitivo, es algo que es voluntario, es algo que el ser humano tiene razón, tiene Ujú. pensamiento, Ujú. tiene moral, tiene lenguaje, y aún así el propósito que Dios ha puesto, dice que lo ha puesto como para sojuzgar las cosas que Dios para gobernar todo lo que Dios ha puesto en la creación, no sobre el ser humano, sino sobre la creación. Ujú. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver entonces la imagen de Dios y comenzamos a estudiar, ¿verdad? En teología, quién es Dios para nosotros y comenzamos a formular esa imagen de Dios en nuestra vida, toda esa imagen de Dios va a aparecer, ¿verdad? De lo que nosotros entendemos del propósito por el cual Dios Ujú. nos ha dejado en este mundo, Ujú. ¿verdad? Entonces, la imagen de Dios, el ser humano, muy difícil entenderla, muy difícil interpretarla, muy difícil de conceptualizarla. Claro, nosotros tenemos conceptos teológicos, pero todo mundo sabe, ¿no? Todo ser humano sabe que es diferente a la creación, que tiene capacidades que no tiene la creación y que son propias de Dios. ¿Verdad? Tal vez no están en esa plenitud como en Dios, pero el Señor las ha dejado a nosotros para que nosotros comencemos a pensar qué significa ser hombre, o sea, cuál es la imagen, eso significa, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Cuál es el propósito
de esto que soy yo, ¿verdad? Dentro del plan de creación de Dios, Ujú, ¿verdad? ujú. Claro, la imagen de Dios pues significa que el ser humano refleja el carácter, pues, ¿no? Aspectos del carácter, Aspectos de Dios. aspectos, no todo el carácter, aspectos del carácter de Dios, ¿no? Como tú dijiste bien, el propósito, uno de esos, ¿no? El propósito, su naturaleza, ¿no? Ok, y dentro de eso, pues, de la creación, ¿no? No significa que Dios tenga cuerpo en sí, ¿no? Porque Dios es espíritu, más bien implica que el hombre fue diseñado para representar, como tú dices, ¿no? A Dios en la Alguien tierra, lo ¿no? dijo de esta manera, dijo, ¿verdad? Dios crea al hombre, ¿verdad? Como pensando en alguien como él, Qué ¿verdad? bueno, está bueno. Pero Dios no se puede clonar, ¿no? No, no, ¿Verdad? no. Dios no pudo decir, voy a crear otro Dios, porque entonces Dios tendría principio, ¿no? Entonces, en ese, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Lo pusieron de esta manera. Dios no se pudo clonar a sí mismo, entonces Él crea a alguien, ¿verdad? Que tenga parte de quién es Él y que pueda representar su gloria, Sí, ¿verdad? Su claro. gloria en medio de la creación. El hombre es como la gloria de la creación, ¿verdad? Que lleva a Dios. Ujú, De todo, de todo, de todo. El único que voluntariamente le da gloria a Dios es el ser humano, que el único que puede representar la gloria de Dios es el ser humano. Nosotros vemos todas las cosas, las maravillas de Dios, ¿no? Todo lo que ujú, Dios ha creado, ¿verdad? Escuchamos el mar y cuando vemos el mar imponente, ¿verdad? Decimos, oh, esa es la gloria de Dios. Pero el ser humano tiene parte de la gloria de Dios que ninguna otra parte de la creación la tiene. Claro, nosotros nos admiramos, ¿verdad? De edificios, nos admiramos del canto de un ave, nos admiramos de cuestiones naturales. Y sí, sí, sí. está bien, ¿verdad? Porque aún hasta el salmista logra como hacer una relación eso con la gloria de Dios, ¿no? Sí. Pero el único que le da gloria a Dios de una manera voluntaria, sí, es el ser humano, porque hay Mm, razón, mm, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lleva a pensar a nosotros que Dios mismo, así como Él hace uso de razón, ¿verdad? Dios no es un Dios, ¿verdad? Que deje todo al azar, ¿no? Que cause cuestiones porque se le olvidaron, no. Es un Dios que tiene propósitos, que tiene sí, planes. sí. Entonces, todo eso que Él ha hecho, ¿no? Todo eso que Él es, ¿verdad? Dentro de sí, ¿no? Dentro de su esencia, Él crea al ser humano y pone parte de eso en el ser humano para que el ser humano pueda tener comunión con Él. Mm, Aún nosotros mismos decimos que el ser humano fue creado ¿para qué dice? Para alabanza y gloria del nombre de Dios. mm. ¿Verdad? Qué interesante, Sí, ¿no? sí, 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 buenísimo. Claro, el ser humano es creado por la imagen de Dios, ¿no? Y significa que el hombre fue diseñado con capacidades espirituales, bueno, capacidades morales, relacionales, y que reflejan parcialmente, pues, ¿no? Aspectos de quién es Dios, ¿no? Nosotros, Ujú. nosotros reflejamos aspectos de quién es Dios. ¿Ah? Cuando nosotros hacemos uso de la razón, ¿verdad? Por Claro, ejemplo, esa es la para, característica, para, para, sí. para nosotros decidir qué es bueno y qué es malo, estamos empleando un aspecto que es propio de Dios. Sí, sí. Porque Dios crea con mente, ¿no? Cuando Dios dice hagamos, está articulando pensamiento, ¿no? Crea con mente, con razón, con propósito, ¿no? Diseña, ¿no? Diseña, Ujú, ¿no? No, de modela. Entonces vemos ahí capacidad de pensamiento, bueno, de parte de Dios. Por eso que nosotros podemos analizar, aprender, crear, imaginar, ¿no? A construir, reflexionar, hablar, descifrar. Todas esas cosas podemos hacer nosotros, ¿no? ujú. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con el ser humano, ¿no? El ser humano preconcibe también en la mente. Claro. ¿Verdad? Cuando uno comete un acto indebido, ¿no? Uno lo preconcibe en la mente, ¿no? Y luego causa el acto, ¿no? ¿Verdad? Lo lleva uno a la práctica. De la misma manera Dios, o sea, Dios preconcibe todo en la mente y luego Él dice la palabra y las cosas suceden, Sí, ¿no? O sí, sí, sea, sí. hay una preconcepción en la mente de Dios, claro, no la vamos a entender, ¿no? Sería Sería lógico, absurdo, sería sería absurdo absurdo que nosotros queramos entender entender la mente de la Dios mente de Dios, ¿no? a Pero, profundidad, pero claro. cuando se ve de esa manera, entonces el ser humano comienza a ver ciertas cuestiones como naturales en uno que son propias de Dios. Sí, sí, sí. Entonces la imagen de Dios como que se va aclarando. Entonces uno dice, oh, por eso es que el ser humano actúa de esta manera. Sí, 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 sí. No, el hombre no se, no, y otra cosa, pues el hombre no solamente vive por instinto como los animales, No, ¿no? Sino que tiene la conciencia en sí mismo y la capacidad de hacerse preguntas a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado quién soy yo? ujú, ¿Sí? ¿Quién soy yo? Pues, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién me creó? ¿No? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿No has escuchado muchas veces que se acercan jóvenes y dicen,
¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que puedo estudiar yo? Ujú, ¿No? ujú. ¿No? Que tenemos esa capacidad de autorreflexión, ¿no? Yo creo que parte un poco de la confusión que hay acerca de la imagen de Dios, cuando nosotros buscamos propósitos en nuestra vida, es que nosotros siempre hemos insinuado que la gente no sabe cuál es su propósito, ¿verdad? Y andamos diciendo, ¿ya encontró usted su propósito? ¿Ya encontré su propósito? Y significaría eso, ¿verdad? Cuando la gente no encuentra el propósito, eso significaría como que Dios los creó al A azar, la ¿no? deriva, a A la la deriva. deriva, ¿no? O sea, voy a crear a Wilfred para que mire a ver qué quiere hacer, Mm, ¿verdad? Y nosotros espiritualizamos demasiado muchas veces el tema de la imagen de Dios y creemos que, ¿verdad? La imagen de Dios solamente está en el ser humano de una manera espiritual y no vemos nunca todas las, todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, el trabajo que nosotros hacemos, la persona con quien nosotros nos casamos, nuestros hijos, no vemos las cosas que Dios nos ha dado, porque eso es parte del mandato de Dios cuando pone al hombre sobre la creación. exactamente. O sea, no te pone en la deriva, te No- pone con instintos naturales. Pues una mujer que quiere ser madre, un hombre que quiere ser padre, y que juntos formar una quieren familia. formar una familia, Ah, quieren crecer. O sea, eso es parte de la de la administración. administración del propósito, Entonces, sí. cuando el ser humano no pierde ese sentido que es innato en el ser humano, yo considero que es innato, ¿no? Sí, nato, natural. La Sí, verdad es sí. natural. Es Entonces, parte de yo eso. creo que en ese sentido, por eso la gente anda perdida el día de hoy buscando a ver si no están contentos con quienes son. Sí, Porque realmente no se ha entendido, no se ha comprendido quién soy yo desde la mente de Dios. Y claro. estoy buscando quién soy, no desde la imagen de Dios, sino desde una imagen Autoproyectada. autoproyectada de Ujú. mis emociones, de lo que yo quisiera hacer, Sí, 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 de sí. lo que yo pretendo ser, de Sí, lo que a mí me gustaría ser. sí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros comenzamos a buscar nuestra identidad o nuestra imagen desde esa perspectiva, entonces Desde el hombre, ¿no? creo que perdemos la imagen de Dios, ¿no? Claro. Y es interesante que en la caída, lo que afecta el pecado es esa imagen propia que el ser humano tiene de sí mismo. ¿Por qué? Sí. Porque la serpiente cuando tienta a Adán y a Eva, les dice que van a llegar a ser como Dios. Como Dios lo compara. Una La comparación. comparación. Entonces, Qué bandida. desde ahí el ser humano ya se Te lo autopercibe, percibe. se autopercibe. Entonces, ya la imagen que es importante para él no es la imagen que Dios le ha dado, Perdón, sino la sí. autopercepción. Autopercepción. Tal cual. Concuerdo con. Has aprendido bastante. Sí, 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 concuerdo contigo. hemos, Concuerdo contigo. Tal cual. Con malo es el pecado, ¿no? ujú. Que no nos permite mirar los propósitos de Dios a partir de Dios mismo, sino nosotros nos comenzamos a comparar. ¿Mm? Nos comenzamos a comparar Entonces yo busco no la imagen de Dios, sino la imagen la imagen del otro. de cualquier otra cuestión que no sea, ¿verdad? Que no se relacione con Dios, ¿no? Sí, y eso lo vemos, pues, esto lo podemos ver ahorita en los llamados influencers, ¿no? ¿Influencers de qué? O sea, salen en el YouTube, no, hablando un montón de cosas, del espectáculo, por ejemplo, ¿no? Y la gente lo sigue, ¿no? Buscando identidad, ¿no? Ujú. Increíblemente eso es parte de la imagen de Dios, que nosotros tomemos decisiones nuevamente, somos seres pensantes, ¿verdad? Y así como Dios tiene voluntad, nosotros tenemos Tengo voluntad, voluntad, tal cual. ¿verdad? Entonces, el único problema es que al hacer nuestra voluntad, lo único que nos lleva es alejarnos de Dios. Sí, No nos acerca a Dios el hacer nuestra voluntad. no, no Por nos eso, acerca a Dios. por eso cuando una persona acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, está entregando su voluntad para recuperar esa imagen nuevamente, ¿no? Que nosotros podríamos tratar la manera de definir los aspectos morales de Dios, ¿verdad? Su justicia, su rectitud, su voluntad, todos esos aspectos que son en Dios perfectos y que nosotros estamos tratando la manera a través de nuestro caminar con Cristo de irlo recuperando, ¿no? ¿Verdad? Pero si no entendemos esa idea de por qué Dios crea al ser humano, entonces nada tiene como Sentido. sentido en la creación. Sí, 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 sí. Vemos la imagen de Dios también en la capacidad espiritual que tenemos, pues, Ujú. ¿no? De poder tener comunión con Dios.
¿no? O de tener la necesidad de tener comunión con Dios, ¿no? Existe dentro del ser humano un vacío espiritual, dentro de todo ser humano un vacío espiritual. Y el único que lo puede llenar ese vacío es Dios mismo, ¿no? ¿No? Por eso la persona busca constantemente una vez más trascendencia, por ejemplo, ¿no? Buscan propósito, buscan trascender, ¿no? Buscan eternidad, buscan la paz, buscan un sentido espiritual, ¿no? El alma humana fue diseñada, pues, ¿no? Para tener comunión con Dios. Sí, el ser ¿No? humano intrínsecamente, o sea, en su totalidad. Mm. Y es interesante porque nosotros desasociamos, ¿no? Desasociamos nuestro cuerpo con el espíritu y con el alma, ¿no? Decimos el cuerpo es malo, Sí, es lamentable. Hacemos un llega- gnosticismo, llegamos a un ¿no? gnosticismo, ¿verdad? Sí, Y lo desasociamos y no no viva lo, en la carne, hermano. ¿verdad? Pues Sí, 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 yo sé que hay un lenguaje bíblico, ¿no? Hay un lenguaje sí, bíblico que Pablo utiliza demasiado, sí. pero no hemos nosotros entendido cuál es la idea del ¿Cuál es la apóstol idea del Pablo, ¿verdad? apóstol Pablo? Porque no podemos adorar a Dios si no lo, Si no logramos en la carne, en ¿verdad? el cuerpo. Si no adoramos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Exacto, en nuestro cuerpo se manifiestan todas las emociones, todo. exacto. Si no mandamos a adorar al alma, ¿no? Hacemos como dijo David, alma mía, alaba a Jehová, y nos agarramos del texto, ¿verdad? Y mandamos al alma, y el cuerpo se queda, Sí, por eso. mandamos al alma a la iglesia a adorar a... Sí, a veces, no, a veces, sí, sí, parecemos, no, parecemos, ya parecemos un grupo de chamanes, pues por eso, ¿no? Uno tiene que alabar al Señor de esa identidad, de esa imagen, ¿no? Con tu mente, integralmente, pues tu mente, tu sentimiento, tu Integralmente. cuerpo, ¿no? Ajá. Sí, sin dislocar. Hay una expresión que nosotros usamos, ¿no? Como paréntesis, ¿no? Dice, secularmente hablando y espiritualmente hablando. No sé si tú has escuchado Ujú, eso, ujú. ¿no? Entonces, entiendo de que no existe eso desde la imagen de Dios, ¿no? Porque donde usted se mueva, ¿ah? Dios está contigo. Eres templo del Espíritu Santo. Entonces, donde usted te muevas, ese lugar es santo, Ajá. ¿no? Entonces, cuando el ser humano pierde la Sí, imagen de Dios, ¿verdad? Disasocia todo lo que Dios ha creado. sí, ¿Verdad? Dios no puso al espíritu de Adán a gobernar, ¿no? Entonces, parte del gobierno que Dios nos ha dado a nosotros es cómo nosotros tenemos que comportarnos con los demás, sí. ¿verdad? Cómo nosotros hacemos uso de los recursos que nosotros tenemos Tenemos a en nosotros, nuestras manos, a nuestro alrededor, sí. cómo yo me conduzco por la carretera. Y eso no es un asunto solamente espiritual, es un asunto que se manifiesta dentro de una realidad concreta, ¿no? Entonces, nosotros no hemos sabido percibir esa realidad concreta y vivimos en un mundo no sé, de imaginación, Mm, ¿verdad? Pero es por lo mismo, por lo que hemos perdido, por el pecado, que la verdad es estabilizado nuestra relación con sí, Dios. sí, tal cual. Después otra capacidad que tenemos por ser imagen de Dios es la capacidad relacional, Ujú. ¿no? Dios creó al hombre para vivir en relación, no solo, ¿no? Podemos relacionarnos con Dios, relacionarnos con el prójimo, relacionarnos con nosotros mismos también, ¿ah? Conectarnos con nosotros mismos. Entonces, el aislamiento no es parte del diseño original. No. Dios nos crea en comunidad, Ujú. ¿no? Entonces, el hombre es un ser, como imagen de Dios, un ser comunitario. La Trinidad es una familia divina comunitaria, ¿no? Tienen un diálogo común entre ellos. Entonces, el ser humano también como imagen de Dios tiene esa cualidad de ser un ser comunitario, ¿no? Sí. Entonces, la imagen de Dios se expresa pues a través de la comunión, del amor, de la empatía y de la misma conexión humana, ¿no? Ok, otro punto es la creatividad. Ujú. La imagen de Dios nos muestra la creatividad, ¿no? Entonces, Dios es el creador y el hombre refleja su creatividad divina, pues, Ujú. ¿no? Ah, el ser humano construye, diseña, por decir, en otro caso, hacer una clase, hacer un sermón, esa es creación ya, Es creación. es Ajá. creación. Y eso viene propio de la imagen de Dios. Escribir una poesía. Escribir una La poesía. primera poesía que aparece en la Biblia, cuando Dios trae a la mujer al hombre, Oh, sí, y ese es un canto de amor, cómo no. es un canto de amor, o sea, y nosotros no vemos eso, ¿no? Dios nos ha creado como co-creadores en Él, no en el sentido de que nosotros tengamos el poder para
de la nada traer algo, ¿no? Pero de lo que Dios ha dejado, cómo moldearlo, cómo nosotros hacer, no sé, ciertos cambios en ciertas cosas, cortar un árbol y hacer un Un cuadro, cuadro un mueble, una banca, o sea, esa es parte de la imagen de Dios. de la imagen de Dios en nosotros. Claro, claro, claro. Buenísimo, ¿no? Y hay algo interesante, hay un hermano, hermano Noé hace esta pregunta, dice, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Dice, Ah, desde acá un saludo a Noé. sí, hermano Mm, Noé Romero, dice, Dios les bendiga, dice, eh, por naturaleza, dice, se hacen esas preguntas, dice, ¿por qué después de la caída de Adán las cosas cambiaron para el hombre? Porque en un principio todo era perfecto, dice, ¿no? ujú. Pero es por eso, por eso mismo, por el pecado, ¿no? Y como ahora regresando a Cristo, entonces nosotros entregamos nuevamente nuestra voluntad a Él, comenzamos a rescatar y a buscar nuevamente esa imagen de Dios. Claro, sí, claro, que no nos hemos dado cuenta, qué buenísima pregunta, ¿no? Y profunda, ¿no? No nos damos cuenta lo que es el pecado. O sea, respondámonos la pregunta, pues, ¿cuán malo es el pecado? Y nosotros cuando nacemos, nacemos en un mundo en pecado. Entonces hemos naturalizado el pecado. ¿Ah? Entonces no sabemos cuán malo es el pecado porque hemos entrado en un mundo que ya es pecaminoso en sí. Y no solamente eso, sino que personas, ¿verdad? Que no tenemos la imagen de Dios, ¿verdad? Completamente en nuestra mente o en nuestros ideales, enseñándole a alguien qué es lo que es la imagen de Dios, o sea, enseñándole a otro a ser como Dios, Exacto, exacto. ¿verdad? O sea, pecadores enseñándole a Enseñando otro a otro pecador a pecador a ser, ser como Dios. ¿verdad? Entonces, por eso es que es hermosa la palabra de Dios Sí, y nosotros podemos llegar a la palabra de Dios todo el tiempo sí, sin perdernos en ella si llegamos de corazón buscando a Dios en ella, sí, ¿no? sí. Sí, creo que la pregunta está bien relacionada con el tema, porque nosotros debemos de entender cuán malo es el pecado, ¿no? Debemos entender esa pregunta. ¿Cuán malo es el pecado? O sea, es tan malo el pecado que nos distorsiona todo lo que Dios hizo bueno para nosotros, como el pensar, el relacionarse, el poder comunicarse, tener una comunión, ¿no? En los unos con los otros, el amar los unos con los otros, el crear, ¿no? Ahora nuestras creaciones son todas bizarras, borrosas, ¿no? Yo a veces cuando pienso en el pecado pienso así, ¿no? ¿Verdad? Y gracias a Dios nosotros aquí no tenemos huracanes, solo terremotos, Que no haya, ¿verdad? que no haya. ¿Verdad? Pero por ejemplo, lugares que han sido devastados por huracanes, ¿no? ¿Verdad? Y llegar a un lugar así, ¿no? Los que hemos vivido hasta cierto punto inundaciones, ¿verdad? No se puede comparar todavía a un huracán, ¿no? Pero cuando los huracanes llegan por aquellos lugares del este del país, ¿no? ¿Verdad? Y hacen esos estragos. Nosotros tenemos en mente si tuviéramos una foto del lugar anterior al huracán, ¿no? ¿Verdad? Nosotros miramos un cuadro bien definido, ¿verdad? Todo bien definido. Nosotros podemos distinguir todas las cosas que pasaron, pero cuando el huracán llega, que desarma todo lo que encuentra a su paso y nosotros tomamos una foto, después hacemos una comparación, no existe ninguna similitud Claro, claro, claro. Esa foto podría ser Isaías 1. Isaías describe cuán malo es el pecado. Isaías 1, del 1 hasta el 20, te describe cuán malo es el pecado. Primero te dice que te pone una mente depravada, Ujú. ¿no? Una mente depravada. Y luego dice que te llena de heridas en el corazón. Eh, ¿Verdad? Yo sé que, bueno, casi nunca hablamos de campos de la sociología, ¿no? Y la psicología, Deberíamos un día, ¿no? ¿verdad? Mm, Pero la respuesta, ¿verdad? De la sociología para esos problemas, ¿no? De una mente depravada, muchas veces eh, la, la asocian con alteraciones en el ADN de la persona, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Claro, Es un campo de estudio, es un claro. campo de estudio Sí, 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 completamente, sí, ¿no? sí. Y, ¿verdad? No vamos a No, no, menospreciar no, no, los no, avances no, no, no. que han tenido, pero cuando nosotros leemos la Biblia, parece que la Biblia nos dice que el problema del ser humano está en eso, que no entiende quién es él sí mismo. Por eso, una vez más, pues, por eso, ¿por qué no nos hemos puesto a pensar? No hemos detenido a pensar cuán malo es el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos naturalizado, brother, en serio. Ajá. Le hemos naturalizado el pecado, ¿no? No, sí, siempre es así, ¿no? Si siempre se hace acá es lo mismo.
No, corrupción siempre ha habido, no, pero no, o sea, eso no era el plan original, ¿no? No, no era el No plan era el plan original. original, ¿no? Entonces no es que siempre ha habido, sino que ha habido el pecado, ¿no? Cuando entre, pues sí, cuando uno lee Génesis 3, uno no está leyendo un cuento, pues ni a No, Cenicienta, está leyendo una tragicomedia, un cuento de horror, la verdad muy es muy triste triste, leer el capítulo 3 del Génesis, ¿sí? ver cómo las cosas cambian de un de repente. eh, es Claro, que yo lo veo así como siempre, como esa foto del huracán, ¿no? sí, Llega la serpiente, dice una media verdad, tuerce el pensamiento del ser dice humano, una media teología, un- eso es lo que hizo, ¿verdad? sí. Dice una verdad alterada, ¿no? Pues sí, Dios le ¿verdad? dijo, pues la teología verdadera le dijo, no coma de esto, vino la serpiente y torció la teología verdadera, ¿no? Dice porque el día que comas vas a ser igual que Dios, entonces ya Sí, presenta. Entonces a mí me da la idea, ¿no? De que Dios siempre ha creado al hombre con esa voluntad, con esa voluntad. Nosotros ahora creemos que el pecado nos tiene atados, ¿verdad? La única diferencia es cuando Cristo viene o nosotros qué llegamos vida, a sí, Cristo Jesús, nosotros encontramos la fuerza para decirle no al no pecado. el pecado, Esa es la es la diferencia, ¿no? diferencia, Pero Dios siempre ha creado al ser humano con la intención de decirle no a lo que no es de acuerdo a su voluntad. exacto. ¿Verdad? O sea, toda persona, sea cristiana o no cristiana, tiene hasta cierto punto, ¿verdad? Tiene hasta cierto punto la capacidad, por la imagen que es intrínseca de Dios, que esa no se la quita a nadie, No, ¿no? Que nadie, esté empañado, que esté, borrosa, eh, eh, distorsionada, pero ahí está. ahí Entonces, está, todo ser humano tiene una capacidad para poder discernir. sí, Por eso es que nosotros, cuando se nos hace la invitación o el Espíritu Santo nos está convenciendo de nuestro pecado, nosotros razonamos, pensamos, el Espíritu Santo hace un trabajo de convencimiento en nosotros. No nos forza, sino que nos convence de nuestra situación y un nos hace ver proceso, claro. que esa situación no es la ideal, no es la Ujú, que Dios quería para el ser humano, que ujú, la situación que Dios quiere para el ser humano es una relación donde Él pueda platicar con el ser humano a la luz del día, cara a ujú, cara, tal ujú, como una conversación entre dos personas, ujú, ujú. ¿verdad? Pero el pecado no nos ha dejado ver eso, ¿no? Entonces, ahora nosotros pensamos que hay que ser súper espirituales. Claro, no estoy, ¿verdad? Diciendo que no hay que buscar, ¿verdad? Del Señor para comenzar a restablecer esa relación, ¿no? Para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de principios bíblicos, qué es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? ¿Verdad? Pero todo ser humano puede hacer eso. Sí, 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 claro, la imagen de Dios y el pecado, ese tema, ¿no? Es el tema, ¿no? Aunque la imagen de Dios, el pecado lo dañó profundamente, ¿no? Ah, la imagen de Dios no desapareció por completo, pues, No, no. siempre está en el ser humano, ¿no? Fue deformada, afectada y fracturada, pero siempre está ahí, en todo ser humano, en todo ser humano, ¿no? Hermano Jorge dice esto, ¿no? Dice, ¿no? Oh, otra Dice, pregunta. sí, otra pregunta, dice, Ok. ¿verdad? Él dice, la pregunta que nosotros realmente tenemos que hacernos y tiene mucho sentido, mucha razón. Su hermano Jorge, ¿no? Martínez, que ya estuvo con nosotros, ¿no? Jorge Martínez. Sí, Oh, Pastor sí, Jorge. Pastor Hoy Jorge, día me llamó. Dios le bendiga, Pastor Jorge. ¿verdad? Mañana le devuelvo la llamada. ¿Verdad? Entonces, Sí. claro, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿quién, verdad? ¿Quién te enseñó eso, no? ¿Quién te enseñó eso? La pregunta que Dios le hace al ser humano, ¿no? ¿Quién te enseñó, no? Que estabas desnudo. ¿Verdad? La imagen de Dios estaba ahí, en el ser humano. Pero el problema era que ahora el enfoque no era en la relación con Dios, sino En él, en sí en mismo. sí mismo. ¿Verdad? Nunca antes se habían fijado en No, eso. porque hay Anduvieron que, desnudos todo el tiempo en el huerto del Edén antes de la caída y claro, nunca. claro, porque hay que, eso una vez más, pues, el pecado se ha visto como una mancha, no como una herida. Entonces, si nosotros lo miramos eso, que el pecado es una herida profunda, entonces naturalmente sale el sentido de culpa, de vergüenza, Ujú. de rechazo. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿Sí? ¿quién te enseña eso, no? Por eso, el mismo pecado te enseña eso, ¿no? Dice, el apóstol Pablo también lo dice, ¿no? La ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? El mandamiento que Dios les había dado les enseñó Les enseñó que que estaban estaban, desnudos, ¿no? y a ellos el mismo pecado les enseñó que estaban desnudos en ¿Verdad? vergüenza. Dios lo único que hace es que les hace ver su realidad, les dice, Exacto. No hicieron lo que les dije, ¿verdad? Pero ahí está lo interesante, lo que me asombra de Dios, ¿no? Cómo Dios no desecha su imagen, ¿no? Ellos pecaron, ¿no? Desobedecieron, transgredieron, ¿no?
Pero Dios, bueno, los expulsa del Edén, pero Él mismo lo va a buscar, ¿no? Oh, sí, ajá, ajá. Ujú. Eso es lo interesante. El Dios que busca al hombre o a su imagen distorsionada, ¿no? Al hombre que está en pecado, ¿no? Lo busca, ¿no? Eso a mí me asombra, porque a veces nosotros no somos, ¿no? Esa gente, ¿no? No, pero Dios no, Dios lo busca. Eh, eh, Mm. ¿Verdad? Hablando de la imagen de Dios en ese particular, ¿no? Cómo el pecado le distorsiona y definitivamente el pecado causa una separación entre Dios y el hombre, ¿no? Pero no es tanto porque Dios se aleje, sino porque el hombre siente que no puede acercarse a Dios, Mm, ¿verdad? Y hablamos de la santidad de Dios y yo sé que es un tema complejo, ¿verdad? En muchas ocasiones de explicarlo en un par de minutos, ¿no? Pero Cristo Jesús ahora que ha destruido el poder del pecado, porque eso es lo que ha hecho, ¿no? Gloria a Dios, Ha destruido el poder del pecado que el ser gloria humano a le dio, Dios. ¿no? Sí, sí, ¿Verdad? sí, sí. Ese Eh, impulso que nos dominaba. ajá, Mm, entonces, el ser humano tendría que tener la capacidad de poderse acercar a Dios ahora a través de Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia deberíamos de ayudar a que todos los cristianos puedan encontrarse reflejados en la palabra de Dios para que puedan acercarse a Dios tal como Él es. Por eso espectacular el libro de Hebreos que dice que no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, que no se pueda compadecer de nosotros. Dice, no, qué tan difícil, ¿verdad? Es para un pecador decirle a otro pecador que se puede acercar a Dios cuando ese mismo pecador siente que el pecado no lo deja acercarse a Dios. mm, ¿Verdad? Entonces, sí, nosotros tenemos que comenzar, en ese sentido, tiene usted razón, de sanar esa herida, esa herida que el pecado nos ha. exactamente. Y el libro de Hebreos, nuevamente, no espectacular, el escritor del libro de Hebreos dice, no, dice que hay que dejar todo peso de pecado que nos asedia, o sea, que nos está todo el tiempo, ¿verdad? Y diciéndonos, ya no puedes, ya no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, ¿verdad? Porque el peso del pecado que ahora en Cristo ha sido llevado es el que nos tiene. mm, ¿Verdad? Entonces, dentro de eso nosotros tenemos que recuperar nuevamente el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito por el que Dios me salvó? Ujú, ¿Para qué Dios me salvó? ujú. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí al haber enviado a su Hijo a la cruz del Calvario? ¿Cómo yo puedo encontrar esa idea que Dios tiene, ¿no? De dar su vida por mí, ahora para que yo pueda recuperar. ¿Qué es lo que yo tengo que recuperar en mi vida? Sí, para eso tienes que salir de ti mismo, pues, porque el propósito está, o sea, es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que En hagamos, todo lo sí. que hagamos. Por eso es salir de sí mismo. Tú dijiste, debemos sanar. Porque Jesús es Cristo vino a restaurar la forma, porque que el pecado no distorsionó de la imagen de Dios. Y Cristo la vino a restaurarla, ¿no? Entonces, el Evangelio no solamente es salvar al hombre del infierno, ¿no? El Evangelio es restaurar al hombre en la imagen que Dios tuvo en el principio. Es el Evangelio. Ujú. Por eso que no se escucha hay personas que dicen, hombre, pero tú eres diferente, ¿no? No te dicen, yo no te, diferente en qué. Y uno va entendiendo, ¿no? Es el Evangelio, la palabra, la que te va, pues, construyendo a la imagen de Cristo, te va restaurando de a poco en el proceso de santificación, ¿no? Gloria a Dios, Sí, gloria a Dios. yo siempre he dicho, ¿no? ¿Verdad? Nosotros muchas veces recitamos Juan 3:16 de memoria, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta del verbo que aparece ahí, ¿no? Para que el que cree en Él, ¿no? ¿Verdad? Tenga vida eterna, ¿no? O sea, el que cree en Él está teniendo vida eterna. Esa es ¿verdad? La traducción del pasaje, ¿no? Del griego, ¿no? Pero el que cree en Él esté teniendo vida eterna, ¿no? Entonces, la vida eterna no solamente tiene una dimensión futura, sino que hay una dimensión presente, ¿no? Mm, Y nosotros muchas veces esa dimensión futura ha tomado tanta fuerza. Porque claro, vivimos en un mundo con dificultades y queremos escapar de aquí, ¿no? ¿Verdad? Como decíamos, hablábamos una vez mm. de una teología escapista, La ¿no? teología capista, ¿Verdad? Jürgen Moltmann lo pone bien claro en la teología de la esperanza, le llama a sí, él, ¿no? De que la iglesia necesita comenzar a recuperar el sentido de vivir aquí, sí,
Pero no que esta sea nuestra morada final, no, la Sí, tierra sea nuestra morada final, mm, porque no vamos a decir no existe cielo, no vamos, no. Pero muchas veces como iglesia hemos perdido el sentido de vivir aquí, sí, ¿verdad? Y es interesante que el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando de la venida del Señor Jesús, él dice esto, ¿no? ¿Verdad? Cuando él habla en Primera de Corintios, él dice, no, la venida del Señor está a las puertas, ¿verdad? En un abrir y un cerrar de ojo. Entonces, muchos malentendieron el pasaje, claro. No había una escritura donde ellos podían acercarse a estudiar. Nosotros ahora lo podemos hacer porque hay Primera y Segunda de Corintios. Y en Segunda de Corintios, a esa misma iglesia, ¿qué le dice, verdad? No se quiero que se preocupen por esto. Luego viene y les dice, el que no trabaja es bueno que no coma, mm, ¿verdad? Porque ellos utilizaron ese escapismo. Ok, Cristo viene, ¿para qué yo me preocupo? sí, sí, ¿Verdad? Y esa es parte de identidad cristiana, sí, es parte de perder qué es lo que la imagen de Dios significa. ¿Por qué? Porque todavía hay ciertas cosas que necesitamos hacer en este mundo. De lo contrario, Dios no nos hubiera traído a este mundo. claro, la imagen de Dios la debemos de expresar donde nos movamos, y contextualizarla, en el trabajo, no solo en la iglesia, en la familia, ah, no sé, de vacaciones, donde tú te mueves, ¿no? Debemos de expresarla, la imagen de Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Dice Génesis, el pasaje que estábamos leyendo, ¿no? 1:20, ¿qué era? 26, Ujú. 26, 27, sí. ¿verdad? Sí, dice, ¿no? Y le dice Dios al hombre, ¿no? Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla y señorearla, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Y dijo Dios, he aquí os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y de todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia del campo, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra. Y Dios le dice al hombre qué es lo que tiene que hacer, Ujú. ¿verdad? Y nosotros hemos llegado a pensar que eso que aparece ahí solo fue para Adán. Sí, sí, el antropocentrismo en la iglesia también, terrible, ¿no? ¿Verdad? Solo fue para Adán y que Terrible. pues ahora nos tenemos que vivir en Sí. las condiciones más paupérrimas que podamos vivir ¿verdad? Nosotros creemos ahora que la humildad que es falta de bienes, ¿no? Sí, falta de bienes. O la expresión de, ay, ¿cómo está, hermanito? Sí, 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 sí. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien aquí, hermanos. Sí, Esa es humildad, ¿no? Y el sí, sí, Señor sí. no, el No, propósito de Dios. Aunque no hablamos de una teología de la prosperidad, porque tampoco vamos a hablar de eso, ¿no? Que Dios quiere, ¿verdad? Pero sí, porque Dios nos ha dado. El apóstol Pablo dice, hay que estar contentos con lo que Dios nos ha dado. sí. Hay que tener contentamiento y sé que dar gracias a Dios en todo. Entonces, hay que disfrutar las situaciones. Aunque a veces el dolor de muela está duro de disfrutar, hay que pensar que un día se nos fue, ¿no? Y lo disfrutamos. Gloria a Dios. Buenísimo, qué querido hermano Wilfred, una pastoral concluyente. Eh, Como cristianos tenemos que tratar la manera de recuperar la imagen de Dios, ¿verdad? Y pensar la imagen de Dios desde el propósito por el cual Dios nos ha dejado ahí en este mundo. ¿Verdad? Primero es para gloria y honra de su nombre, ¿no? Eso es el punto. Ese es el punto, ese es Ese el es el punto principal. punto. Entonces, en todo aquello que nosotros hagamos, ¿verdad? Cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el supermercado, cuando cuando vamos manejando, preguntarnos, ¿cómo le da gloria a Dios esto que estoy haciendo, ¿no? Mm, Y cuando yo comienzo a pensar en eso, entonces vamos a comenzar, yo creo que a aprovechar todas las bendiciones que Dios nos ha dado mm, y a comenzar a recuperar el propósito de Dios para que podamos recuperar la imagen de Dios recuperar, en nuestras vidas, ¿no? recuperar la marca. ¿Verdad? Y ahora que Cristo está en nuestra vida, es mejor todavía, porque Cristo Jesús nos alumbra el camino, Mm, ¿verdad? Cristo Jesús ya nos dejó pautas para que nosotros caminemos y andemos con ella, dice, y Jesús dice, ¿no? Veías tú lo mismo. sí, veías tú lo mismo. No, no dice explícame, No, no, no no. dice explícame teología ni doctrina. No, tú ves lo mismo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, mi pastoral es así, sencilla. Muchos estamos cansados de demostrar algo que no somos, ¿no? Ujú. Y es producto, pues, de eso de la distorsión de la identidad de Dios. Entonces, venir a Cristo, ¿no? Venir a Cristo. Vivir sin hipocresía, ¿no? Claro, venir a Cristo. O sea, los salmos, por ejemplo, los salmos son el santuario donde uno puede ser quien es. O sea, Dios no te prueba por lo que haces, sino por lo que eres, ¿sí o no? Ujú. ¿Verdad?
Entonces, cuando uno entiende eso, uno va al santuario, por ejemplo, los salmos, tú miras los salmos y el salmista se muestra tal cual es. Hay un salmo donde dice, por favor, destruye lo que me persigue, Ujú. sacando su frustración, Sí, ¿sí? ajá. En otro saca el pecado, ¿no? Entonces los salmos son ese santuario, ese lugar donde Dios te permite, ¿no? Ser tú, ¿m? Sí, Ser ajá. tú. Entonces, la pastoral es sencilla. Cristo no te rechaza, más bien te quiere habitar, te quiere amar, pero te quiere devolver la imagen de Dios en su vida, ¿no? Dios no quiere que seamos la mejor versión de nosotros. Él No, quiere que seamos la versión que Él creó de sí. nosotros. Hay una expresión que Ujú. también yo estoy en contra que dice, lo mejor está por venir. No, esa es otra charlatanería. No, lo mejor ya vino, Cristo Cristo Jesús, Jesús. Y lo que quiere hacer en nosotros es transformarnos, ¿no? De poco a poco, devolvernos esa imagen, restaurarnos, ¿no? restaurar la imagen de Cristo, ¿no? Y lo bueno es que aquel día dice que seremos perfeccionados, ¿no? Gloria a Dios, ¿Verdad? gloria a Dios. Por eso desde acá, desde este espacio, hermano, use su imagen de Dios, que es reflexionar. Reflexione su fe. Crea cantos, salmos. No, lógico que no van a ser inspirados, ya están en la Biblia, ¿no? Pero van a cantar un salmo a Dios, ¿no? Sí, Sí, todas las ¿no? disciplinas espirituales nos llevan a reconectarnos con Dios, Reconectando con Dios. a reencontrar esa imagen de Dios, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Amén, amén, Gloria a Dios. Entonces, ese sería la pastoral, ¿no? Vaya, como somos nosotros, delante de Dios, Él nos conoce, ¿no? No somos dignos de esto, pero tú en tu misericordia te has dignado, pues, a usarlo. Gracias, ¿no? amén, Gracias. amén. Gloria a Así Dios. que ya sabe, hermanos, hacemos la invitación para que comience a hacer planes para acompañarnos el sábado 27 de junio a las 6 de la Sí, el tarde 27 de junio a las en 6 la de la tarde. iglesia Tabernáculo Cristiano, Sí, ¿verdad? En la ciudad de San José. Vamos a estar dando conferencias de familia, ¿verdad? El matrimonio, relaciones entre esposos y relaciones entre padres e sí, hijos. Desde sí. ya haga tiempo, ¿no? El doctor Huertas, mi persona y su hermano Ujú, Edgar va a estar ahí presente, entonces ya comienza a hacer tiempo desde ya. ujú. Y también se pare para el próximo quincena, vamos a estar con la hermana Carla Soriano y vamos a tratar tocando ese tema medular y particular, ¿no? Sobre la familia, sobre el matrimonio, ¿no? Amén. Con ella, ¿no? Así que por favor, síganos acompañando, tenemos muchas sorpresas para ustedes y ya saben, hagan su tiempo para el 27 de junio, que vamos a estar comenzando una serie de conferencias en la ciudad de San José de Amén. 7 a 9 de la noche. Y damos gracias también, ¿verdad? Al pastor local Sí, claro que sí. del templo aquí, ¿verdad? Torre Fuerte, pues, su hermano Paredes. Nuestro hermano Paredes, Amén. gloria a Gracias Dios, por abrirnos gracias. las puertas. Y ya sabe, si no, si usted está en el área y no tiene un lugar donde congregarse, haga de este lugar un lugar donde pueda venir a adorar a Dios con la iglesia. Amén. Así es, gracias al pastor Paredes por la confianza y, y la amistad también, ¿no? Y como dije el doctor Wilfred, si usted vive por el área y no tiene dónde congregarse, venga aquí a Torre Fuerte con los brazos abiertos y el corazón bien cargado de Dios va a ser aceptado y amado como Dios quiere que amemos al prójimo. ¿Verdad que Amén. hermano? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi querido hermano, nos vemos hasta el próximo podcast. Amén. 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 Su hermano y servidor de Carpeña, Y su hermano y servidor Wilfrid Linares, Dios le Dios bendiga. le Nos vemos a bendiga. la próxima.